El silencio golpeó el castillo Oeka, en el instante en que Nathaniel retrocedió del altar. 300 invitados de la alta sociedad contuvieron el aliento al verlo abandonar a su novia. La humillación ardió en las mejillas de Josie, pero antes de que pudiera caer una sola lágrima, unos pasos pesados resonaron. Un jefe criminal, famoso por su crueldad, salió de entre las sombras. Entonces ella es mía. El sol de septiembre entraba por los altísimos ventanales arqueados del castillo Oeka, en Huntington, Nueva York, derramando un resplandor dorado y casi celestial sobre el gran salón. Se suponía que sería la boda de la década en la alta sociedad. Josephine Carmichael, única heredera de la fortuna bancaria Carmichael, se casaba con Nathaniel Prescott, el heredero dorado de Prescott International Shipping. La unión había sido presentada por The Wall Street Journal como una fusión impecable entre el dinero antiguo y la logística moderna. Pero para Josie era simplemente el día en que por fin sentía que su vida encontraba un ancla. Estaba de pie al inicio del pasillo, convertida en una visión absoluta con un vestido Oscar de la Renta hecho a medida, de encaje chantilly importado y seda prensada. Su velo, que caía 3 metros detrás de ella, rozaba una alfombra cubierta con 20.000 hortensias blancas y orquídeas importadas. Un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión envolvente y melancólica del canon en re de Pachelbel. Todo estaba cuidadosamente planeado, hasta el más mínimo detalle. Incluso la lista de invitados, que incluía al gobernador de Nueva York, 2 senadores estatales y la élite más selecta de Manhattan. Sin embargo, cuando Josie comenzó su lento avance por el pasillo, con el brazo enlazado al de su tío Arthur, notó algo profundamente inquietante. Nathaniel se veía completamente mal. Por lo general, era la imagen misma de la arrogante compostura, pero ahora estaba pálido, no solo nervioso, blanco como un hueso. Sudaba abundantemente sobre el cuello de su smoking Tom Ford, hecho a la medida. Sus manos, unidas frente a él, temblaban con tanta violencia que los gemeros de diamantes, al atrapar la luz de la tarde, parecían vibrar. No la miraba con la admiración de un novio al ver a su futura esposa. Miraba más allá de ella. Sus ojos se movían frenéticamente hacia las pesadas puertas de caoba al fondo del salón, como si esperara que una bomba explotara. La sonrisa de Josie vaciló apenas, aunque mantuvo la barbilla en alto para las cámaras que destellaban desde los pasillos laterales. Por fin llegó al altar, y su tío besó su mejilla antes de retroceder. Josie entregó el ramo a su dama de honor y se volvió para tomar las manos de Nathaniel. Sus palmas estaban heladas y resbaladizas de sudor. «¿Nate?», susurró ella, frunciendo ligeramente el ceño bajo el velo de encaje. «¿Estás bien? Estás temblando». Él no respondió. Su mirada seguía fija en un punto entre las sombras, cerca de la última fila, una zona reservada para los socios privados de la familia Prescott. El reverendo Thomas Hale, una figura cercana a la familia Carmichael desde hacía 30 años, se aclaró la garganta y ofreció una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Queridos hermanos», comenzó el reverendo Hale, con su voz resonando bajo los techos abovedados. «Estamos reunidos hoy, ante los ojos de Dios y de esta compañía, para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». La ceremonia continuó, pero el aire en la sala se volvió insoportablemente pesado. Parecía que la presión atmosférica hubiera caído. Josie intentaba captar la mirada de Nathaniel para tranquilizarlo en silencio, pero él parecía un hombre al que llevaban frente a un pelotón de fusilamiento. Cuando llegó el momento de los votos, el reverendo dirigió su mirada benevolente hacia el novio. «Nathaniel David Prescott, ¿aceptas a Josephine como tu legítima esposa? Para tenerla y protegerla desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». Un silencio sofocante cayó sobre el salón.
Pasaron 3 segundos, luego 5, luego 10. El gobernador tosió incómodamente en la tercera fila. Beatrice Carmichael, la madre de Josie, permanecía rígida en el primer banco. Sus manos perfectamente arregladas aferraban su bolso Chanel con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Nate», susurró Josie, con la voz teñida de creciente pánico. Le apretó los dedos. «Di que sí». Nathaniel apartó las manos de las suyas como si ella lo hubiera quemado. Dio un paso torpe hacia atrás y casi tropezó con el borde del opulento vestido de ella. «No puedo», ahogó él, con la voz quebrándose violentamente. Un jadeo colectivo recorrió a las 300 personas presentes. El cuarteto de cuerdas, que tocaba suavemente de fondo, se detuvo de golpe, dejando un chirrido discordante del arco de un violonchelo. «Nathaniel, ¿qué estás haciendo?», siseó su padre, Richard Prescott, levantándose a medias de su asiento. «No puedo hacerlo», gritó Nathaniel, y su voz rebotó contra las paredes de piedra. El pánico había consumido por completo sus facciones. Miró a Josie con ojos desorbitados por un terror cobarde y desesperado. «Lo siento, Josie. Fue un error. Todo esto fue un error. Si firmo esos papeles, si me caso contigo hoy, soy hombre muerto». «¿De qué estás hablando?», exigió Josie, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. La humillación fue repentina y asfixiante, cerrándose alrededor de su garganta. Los murmullos ya estallaban por toda la sala. Algunos teléfonos celulares empezaban a levantarse con disimulo. «Nate, estás avergonzando a nuestras dos familias. Detén esto ahora mismo». «No lo entiendes», lloró él, retrocediendo aún más. El fideicomiso no se liberó. Los abogados encontraron la cláusula esta mañana. No puedo acceder a las cuentas, Carmichael. Sin ese dinero, me matarán, Josie. No puedo llevarte conmigo. Antes de que ella pudiera procesar la locura absoluta de sus palabras, acceder a las cuentas, Carmichael, Nathaniel giró sobre sus talones. El heredero del imperio Prescott literalmente huyó. No caminó. Corrió. Salió disparado por el pasillo lateral, empujando a un padrino confundido. Atravesó las puertas laterales y dejó a su novia abandonada en el altar de una boda de $2 millones. Josie quedó paralizada. El zumbido de la multitud se convirtió en un rugido ensordecedor. Su madre soltó un sollozo ahogado. La traición fue tan afilada, tan brutalmente pública, que Josie ni siquiera pudo derramar una lágrima. Permaneció sola en su enorme vestido blanco, mirando el espacio vacío donde su futuro esposo acababa de estar, y comprendió con una claridad nauseabunda que los últimos 3 años de su vida habían sido una mentira meticulosamente orquestada. Entonces las pesadas puertas de caoba al fondo del salón se cerraron de golpe, con un sonido como un trueno. El cerrojo hizo clic con fuerza. Un golpe mecánico que de algún modo silenció al instante a los 300 invitados en pánico. Los murmullos murieron en sus gargantas. Al fondo de la sala, bloqueando la única salida principal, había una línea de 4 hombres con impecables trajes oscuros. Y desde las sombras de la columnata arqueada, una sola figura emergió, caminando lentamente por el pasillo central. El hombre que avanzó por el pasillo cubierto de pétalos blancos no tenía prisa. Cada paso que daba era medido, pesado, y emanaba una autoridad tan absoluta que hacía que el oxígeno de la sala pareciera escaso. Vestía un traje brioni negro carbón que se ajustaba a su figura ancha e imponente con una perfección letal. Su cabello era oscuro y peinado hacia atrás, su mandíbula afilada y ensombrecida. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el aire en los pulmones de Josie. Eran pozos fríos de obsidiana, completamente desprovistos de misericordia. Los murmullos estallaron otra vez, pero esta vez eran siseos frenéticos y aterrados. «¿Es él? Dios mío, no lo mires»,
Es Falcone. ¿Qué demonios hace aquí? Josie conocía ese nombre. Todos en la alta sociedad de Nueva York, desde los banqueros de Wall Street hasta la oficina del fiscal de distrito, conocían el nombre de Roman Falcone. Era el líder indiscutible del sindicato Falcone, un fantasma para el FBI y el hombre que supuestamente controlaba todo el transporte marítimo clandestino, las apuestas y las redes de extorsión de la costa este. Era un monstruo envuelto en seda italiana hecha a medida. Un hombre que no asistía a bodas de sociedad a menos que estuviera allí para comprar a un político o arruinar una vida. Roman se detuvo frente al altar, ignorando por completo al aterrado reverendo Hale y a la élite pálida y temblorosa de las primeras filas. Su mirada se clavó en Josie. De cerca, el magnetismo de su peligro era abrumador. La observó de pie allí, con su vestido de novia abandonado, con una expresión imposible de leer. Luego giró apenas la cabeza hacia Richard Prescott, que prácticamente se encogía en su banco. Nathaniel corre muy rápido, observó Roman, con una voz grave y oscura que se proyectó sin esfuerzo por toda la sala silenciosa. Pero por desgracia para él, mis hombres lo esperan junto a su Bentley. No llegará a la puerta principal. «Señor Falcone, por favor», suplicó Richard Prescott, con la voz quebrándose. El poderoso magnate naviero estaba temblando. «Podemos renegociar. Solo necesito un poco más de tiempo». Roman ni siquiera lo miró. Mantuvo sus ojos oscuros fijos en Josie. «Nathaniel Prescott le debe a mi organización $50 millones. Una deuda contraída por usar mis puertos para contrabandear su propia carga privada y no autorizada, que después consiguió perder ante la Guardia Costera. Pensó que al casarse contigo hoy, Josephine, podría liquidar el fideicomiso de la familia Carmichael y pagarme. Un plan desesperado y patético de un muchacho desesperado y patético». Josie sintió que la sangre abandonaba su rostro. Toda su relación con Nate, las cenas románticas en París, la propuesta al atardecer en Santorini, todo había sido una fachada. Una carrera frenética para conseguir $50 millones y salvar su miserable vida de la mafia. La revelación le golpeó el estómago como un puñetazo. Cuando sus abogados le informaron esta mañana que el fideicomiso de tu difunto padre no puede liquidarse durante otros 5 años, sin importar un certificado de matrimonio, continuó Roman con una calma aterradora. Comprendió que ya no tenía nada que ofrecerme. Así que corrió. La espalda de Josie se enderezó. Estaba humillada. Tenía el corazón destrozado. Pero el orgullo Carmichael, ese mismo orgullo que su padre había usado para construir un imperio, ardió de pronto dentro de ella. Se negó a encogerse frente a aquel criminal, sin importar lo poderoso que fuera. «Entonces, ¿qué hace aquí, señor Falcone?», exigió Josie. Su voz no tembló. «Si Nathaniel no tiene su dinero y mi fideicomiso está bloqueado, entonces usted no tiene ningún asunto que interrumpir en esta ceremonia. Las deudas de los Prescott no son mi problema». Una sonrisa lenta y peligrosa rozó la comisura de la boca de Roman. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa inesperadamente fascinante. «Pero sí son tu problema, Josephine», dijo Roman en voz baja, subiendo al altar. Ahora estaba tan cerca que ella podía oler su colonia. Madera de cedro y algo claramente metálico. «Porque para asegurar el préstamo en primer lugar, Nathaniel usó tu nombre. Falsificó documentos que implican a la herencia Carmichael en sus envíos ilegales. Si salgo de aquí con las manos vacías, no solo arruinaré a los Prescott. Entregaré esos documentos a los federales y el imperio bancario Carmichael se derrumbará antes del lunes por la mañana. Tu madre perderá su casa. El legado de tu padre quedará destruido bajo acusaciones federales». «Estás mintiendo», respiró Josie, y sus ojos buscaron a Richard Prescott. Él apartó la mirada, confirmando la verdad devastadora.
Nathaniel había incriminado a su familia para salvarse a sí mismo. «Yo no miento», declaró Roman. Levantó una mano grande y marcada por cicatrices, y con una suavidad casi reverente, apartó un mechón gris suelto detrás de la oreja de Josie. El contraste de su tacto áspero contra el delicado encaje le provocó un violento escalofrío. «Nate no pudo darme lo que prometió. Pero soy un hombre de negocios, Josephine». Si el muchacho no toma lo que se debe, los ojos oscuros de Roman recorrieron su vestido blanco y se detuvieron en sus ojos fieros y desafiantes. Entonces ella es mía. Las palabras cayeron como un yunque en la sala silenciosa. «Disculpe», dijo Josie, con la voz bajando hasta convertirse en un susurro peligroso. «Necesito fachadas legítimas», dijo Roman con franqueza, hablando ahora solo para ella. «Necesito puertos limpios, y tu familia posee los de Charleston. Necesito entrar en los círculos sociales de élite que desprecian mi nombre. Tú necesitas protección contra las acusaciones federales que Nathaniel te ató a la espalda. La solución es simple. Sales por esas puertas conmigo ahora mismo. Te conviertes en una Falcone». «¿Quieres que me case contigo?», preguntó Josie con incredulidad. «¿Estás loco?» «Soy pragmático», corrigió Roman. Extendió la mano hacia ella. Era una exigencia, no una petición. «Puedes quedarte aquí. Puedes llorar por un cobarde que te vendió. Puedes ver cómo arrastran a tu madre a un tribunal federal y cómo pierde todo lo que tu padre construyó. O puedes tomar mi mano, salir de aquí con tu dignidad y volverte intocable». Josie miró a la multitud. Eran sus amigos. Eran la élite con la que había crecido. Pero al observarlos, solo vio miedo y apatía. El gobernador Adams miraba sus zapatos. Sus propias damas de honor retrocedían junto al altar. Nadie iba a ayudarla. Nathaniel la había arrojado a los lobos. Miró a su madre, que lloraba suavemente en un pañuelo, sacudiendo la cabeza. «Si firmó esos papeles, soy hombre muerto», había dicho Nate. Pero Josie no era Nate. Ella no era una cobarde. Volvió la mirada hacia el despiadado y aterrador jefe de la mafia que estaba frente a ella. Roman Falcone era el diablo encarnado. Pero en ese momento, el diablo le ofrecía la única forma de salvar el imperio de su familia. Josie respiró hondo, alisando la parte delantera de su arruinado vestido de novia. Levantó la barbilla, con los ojos ardiendo en un fuego frío y feroz, que hizo que la sonrisa de Roman se ampliara hasta volverse genuina. Sin decir una palabra, Josephine Carmichael colocó su mano pequeña y temblorosa en el agarre enorme e inquebrantable del jefe mafioso. Los dedos de Roman se cerraron sobre los suyos, cálidos y fuertes como el hierro. Él se volvió hacia la multitud, recorriendo con la mirada a la élite aterrada. «La boda queda cancelada», anunció con frialdad. «La novia viene conmigo». Juntos, la heredera y el jefe criminal caminaron por el pasillo de hortensias blancas, dejando atrás los restos destrozados del mundo de Nathaniel Prescott. Las puertas de caoba se abrieron para ellos, y cuando Josie salió del castillo Oeka y entró en el convoy de camionetas negras que la esperaba, supo que no solo había salvado su vida, acababa de entregarla al inframundo. El convoy de Cadillac Escalade negras avanzó a toda velocidad por la autopista de Long Island, cortando el tráfico de la tarde como una cuchilla. Dentro de la cabina trasera, con los cristales intensamente polarizados, el silencio era ensordecedor. Josie estaba sentada rígidamente contra el cuero suave como mantequilla. La enorme falda de tul de su vestido Oscar de la Renta se aplastaba contra el panel de la puerta. Roman Falcone estaba sentado frente a ella, sirviendo 2 vasos de Macallan 25 desde una licorera de cristal integrada en la consola. Le entregó un vaso. Sus enormes nudillos, marcados por décadas de violencia, rozaron los dedos temblorosos de ella. «Bebe», ordenó Roman en voz baja.
Estás en shock y tenemos documentos que firmar cuando lleguemos a Alpine. Josie tomó el vaso y el cristal pesado la ancló a la realidad. ¿Alpine, Nueva Jersey? Mi residencia, respondió Roman, recostándose y apoyando el brazo sobre el marco de la ventana. El Rolex Daytona de su muñeca captó las luces de la calle que pasaban. A partir de mañana por la mañana, será tu residencia legal. Mis abogados ya redactaron el certificado de matrimonio. Evitaremos la iglesia e iremos directamente ante un juez privado en Manhattan. Para el mediodía, serás Josephine Falcón. Así de fácil, susurró ella, tomando un sorbo ardiente de whisky. Compras una esposa para lavar tu dinero. Los ojos oscuros de Roman se clavaron en los suyos, despojándola de la valentía que intentaba sostener desesperadamente. No te compré, Josephine. Te rescaté. Nathaniel Prescott iba a dejarte ahogarte. Durante las siguientes 2 semanas, el mundo de Josie fue reescrito por completo. La propiedad de los Falcone en Alpine, Nueva Jersey, era una fortaleza de piedra caliza y cristal antibalas de casi 3.000 metros cuadrados, situada detrás de rejas de hierro forjado de casi 4 metros. Le dieron una suite principal del tamaño de todo el ático de su madre en Park Avenue. Su armario fue llenado de la noche a la mañana con prendas a medida de Givenchy, Prada y Saint Laurent. Era una prisionera. Y, sin embargo, tenía libertad absoluta dentro de los muros del complejo. Roman nunca la encerró. Y para su profunda sorpresa, jamás intentó entrar por la fuerza en su cama. La trataba con un respeto aterrador y calculado. Cenaban juntos en extremos opuestos de una mesa de caoba de 6 metros. Él hablaba con ella sobre rutas marítimas, manipulaciones bursátiles y sobornos políticos, poniendo a prueba la aguda inteligencia financiera que ella había heredado de su padre. Pronto comprendió que Josephine Carmichael no era una heredera decolativa. Era una estratega brillante. Pero el fantasma de Nathaniel Prescott seguía acechando el perímetro de su nueva vida. Ocurrió un martes lluvioso. Josie estaba sentada en el estudio privado de Roman, revisando una pila de manifiestos de importación de los puertos Carmichael en Charleston, cuando un teléfono desechable dentro del cajón del escritorio comenzó a vibrar. Roman estaba en la ciudad resolviendo una disputa con el sindicato Lucchese. Josie dudó. Luego sacó el teléfono barato de plástico del cajón y contestó. «Roman, por favor, tienes que darme más tiempo», suplicó una voz patética y ronca. La sangre de Josie se heló. «¿Nate?» El silencio resonó al otro lado de la línea. Luego, la voz de Nathaniel pasó del terror al veneno. «Josie, debí imaginar que ya estarías calentando la cama del mafioso. ¿Disfrutaste el regalo de bodas que te dejé? Me dejaste con una acusación federal, cobarde», gruñó Josie, con los nudillos poniéndose blancos alrededor del teléfono. «Arruinaste a mi familia. ¿Dónde estás?» «Estoy en Montreal», se burló Nate. «Y vas a ayudarme». «Aún tengo los documentos originales falsificados que vinculan las cuentas de tu madre con los envíos de armas de Roman. Si no transfieres $20 millones a una cuenta en las Islas Caimán antes de medianoche, enviaré los archivos al FBI. Roman caerá, y tú y tu madre terminarán en prisión federal. No te atreverías». «No tengo nada que perder», gritó Nate. «Transfiere el dinero, Josie». La llamada se cortó. Josie quedó congelada, con el tono de línea muerta sonándole en el oído. Estaba atrapada. Si se lo decía a Roman, él cazaría a Nate y lo masacraría, atrayendo una avalancha de presión policial sobre el apellido Carmichael. Si no lo hacía, Nate destruiría a su madre. Está mintiendo. Josie jadeó y se giró de golpe. Roman estaba en la entrada del estudio, con su abrigo gris carbón empapado por la lluvia. Su expresión era una nube de tormenta de calma letal. Entró en la habitación.
Tomó el teléfono desechable de la mano temblorosa de ella y lo partió en dos. —¿Cuánto escuchaste? —susurró ella. —Suficiente —dijo Roman, caminando hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro de Picasso. Marcó un código, sacó una gruesa carpeta manila y la arrojó sobre el escritorio frente a ella. No pensaba mostrarte esto hasta que estuvieras lista, pero Nathaniel me obligó a hacerlo. Josie abrió la carpeta. Dentro había fotografías de vigilancia granuladas de Nate, sentado en un reservado poco iluminado del bar del Hotel St. Regis. Frente a él se encontraba un hombre con una cicatriz irregular que le cruzaba la garganta. Junto a las fotos había un recibo de transferencia bancaria. $500,000 de Prescott International a una cuenta offshore. —¿Qué es esto? —preguntó Josie con la voz temblorosa. El hombre de la foto es un contratista independiente —dijo Roman con una voz sin emoción—. Un limpiador. 2 días antes de tu boda, uno de mis hombres interceptó una comunicación. Nathaniel no solo planeaba dejarte en el altar, Josephine. Ese era su plan de respaldo. Su plan original era llevarte de luna de miel a Bora Bora. Roman se inclinó sobre el escritorio, apoyando ambas manos sobre la caoba, con los ojos oscuros ardiendo sobre los de ella. Contrató a ese hombre para fingir un accidente en barco. Se suponía que debías ahogarte en el Pacífico Sur. Como tu esposo, Nathaniel habría heredado de inmediato la totalidad del fideicomiso Carmichael, liberando los activos para pagar su deuda conmigo. El aire desapareció de los pulmones de Josie. La habitación giró. Nate, el hombre que le besaba la frente, que le tomaba la mano, que le había prometido un para siempre, había pagado a un asesino para matarla. Cuando sus abogados descubrieron que el fideicomiso no podía liquidarse ni siquiera en caso de tu muerte, gracias a una cláusula férrea que tu padre estableció, Nate entró en pánico. Continuó Roman en voz baja. Canceló el asesinato y huyó. Lágrimas de rabia absoluta cayeron ardientes y rápidas por las mejillas de Josie. La traición ya no era solo una estafa financiera, era una violación física. Había estado durmiendo junto a un asesino. Roman rodeó el escritorio. Por primera vez desde la boda, extendió los brazos hacia ella y la atrajo contra su pecho sólido e inquebrantable. Olía a lluvia, cedro y pólvora. Josie no se apartó. Hundió el rostro en su abrigo, aferrándose con furia a sus solapas. «Compré a contratista», murmuró Roman contra su cabello, envolviéndola con los brazos como una bóveda de acero. «Me presenté en tu boda para asegurarme de que no intentara nada más. Estás a salvo, Josephine. Lo juro por mi vida». Josie se apartó apenas y miró los ojos del hombre más peligroso de Nueva York. El miedo que antes había sentido por él se evaporó, reemplazado por una claridad oscura e intoxicante. «No quiero estar simplemente a salvo, Roman», susurró, y su voz endureció como hielo. «Quiero verlo destruido». Los labios de Roman se curvaron en una sonrisa depredadora y devastadora. «Entonces lo destruiremos». La trampa se tendió 3 semanas después en la gala de otoño, celebrada en el gran salón del Hotel Plaza. Era la cima absoluta de la sociedad neoyorquina, exclusiva y fuertemente vigilada. Josie llegó del brazo de Roman, vestida con un Alexander McQueen rojo sangre que barría el suelo, cubierta de diamantes Cartier. Cuando entraron en el salón, la élite de la alta sociedad, las mismas personas que habían presenciado su humillación en el castillo Oeka, se apartó como el mar rojo. Susurraban, pero esta vez no la miraban con lástima. La miraban con un asombro absoluto y tembloroso. Ya no era una novia abandonada, era la reina del inframundo. Se suponía que Nate estaba en Montreal, pero la red de inteligencia de Roman lo había rastreado hasta Manhattan. Desesperado y sin dinero, Nate se había aliado con Víctor Russo, un jefe mafioso rival que quería muerto a Roman.
Russo le había prometido protección a Nate a cambio de ayudar a organizar un asesinato durante la gala. Mientras la orquesta interpretaba un vals envolvente, Roman llevó a Josie a la pista de baile. Su mano estaba cálida contra la cintura desnuda de ella. «Está aquí», murmuró Roman, rozándole la oreja con los labios para que pareciera un susurro de amante. «Junto al guardarropa este. 3 hombres rusos están con él». «Déjalo venir a mí», respondió Josie con serenidad, recorriendo la sala con la mirada por encima del hombro ancho de Roman. «No voy a dejar que actúes como carnada», gruñó Roman, apretando su agarre. «Roman», dijo ella, mirándolo con ojos fieros. «Dijiste que somos socios. Confía en mí». Él la miró durante un largo segundo, con la mandíbula tensa, antes de asentir apenas. 2 minutos. Luego lo termino. Josie se separó de Roman, disculpándose para ir al tocador junto al pasillo este. El corredor estaba bordeado de columnas de mármol y completamente desierto, salvo por el leve sonido de copas de champán desde el salón. No había dado ni 10 pasos cuando una mano le cubrió la boca con rudeza y la arrastró al guardarropa poco iluminado. La estrellaron contra la pared y el aire se le escapó del cuerpo. Nathaniel estaba frente a ella, con el rostro demacrado y los ojos desquiciados. Sostenía una Glock 19 con silenciador apuntando directamente a su estómago. «No pareces tan intocable sin tu monstruo, ¿verdad?», escupió Nate, con la mano temblando violentamente. Josie no gritó. Miró al hombre con el que casi se había casado y no sintió nada más que un disgusto frío y absoluto. «Te ves patético, Nate». «¡Cállate!», siseó él, presionando el cañón con más fuerza contra sus costillas. «Vas a salir conmigo por el ascensor de servicio. Russo tiene un coche esperando. Falcone entregará todo su imperio naviero por su hermosa nueva esposa». «No tendrá que hacerlo». Una voz oscura y letal resonó desde la puerta. Nate giró de golpe. Roman estaba en la entrada, con un arma con silenciador ya desenfundada. Pero antes de que Roman pudiera disparar, uno de los hombres ocultos de Russo salió de detrás de un perchero y disparó. Roman gruñó, tambaleándose ligeramente cuando una bala le rozó el hombro izquierdo y rasgó su chaqueta de smoking. La sangre floreció de inmediato sobre la tela blanca. Distraído por el disparo, Nate volvió a apuntar su arma hacia Roman. «Bájala, Falcone. Le volaré el corazón». Pero Nate cometió un error fatal. Olvidó con quién estaba tratando. Olvidó que trataba con una Carmichael. Josie no se encogió. Usando el pesado brazalete de diamantes Cartier con puntas que llevaba en la muñeca, balanceó el brazo con todas sus fuerzas y golpeó a Nate directamente en la sien. Nate gritó y tropezó hacia atrás. En un destello de seda roja, Josie se lanzó hacia él, agarró el cañón caliente de su arma y le torció la muñeca hacia atrás hasta que un crujido nauseabundo resonó en la pequeña habitación. Nate gritó y soltó el arma. Antes de que pudiera recuperarse, Roman ya estaba allí. Disparó 2 veces. El hombre de Russo cayó muerto al suelo. Luego Roman agarró a Nate por la garganta, levantó al heredero naviero del suelo y lo estrelló contra la pared de concreto. «Tocaste a mi esposa», susurró Roman, con la voz convertida en un gruñido demoníaco. «Espera», ordenó Josie. Roman se detuvo, con la mano aún aplastando la tráquea de Nate. Nate se ahogaba, con lágrimas de terror absoluto corriéndole por el rostro mientras miraba a Josie. Josie dio un paso al frente, con su vestido rojo barriendo el suelo manchado de sangre. Recogió el arma que Nate había dejado caer. Miró los ojos aterrados de Nate, los ojos del hombre que había planeado ahogarla. «La empresa de tu familia fue incautada por la SEC esta mañana», dijo Josie con suavidad, su voz resonando con una gracia letal. «Envié anónimamente los documentos falsificados al fiscal federal, exonerando por completo a los Carmichael y hundiendo a Prescott International. No tienes dinero,
No tienes aliados. Eres un fantasma. Bajó el arma y se la entregó a Roman. No necesito matarte, Nathaniel, susurró Josie. Russo lo hará por nosotros cuando descubra que le fallaste. Tírenlo por la parte trasera. Los ojos de Roman ardían con un orgullo oscuro y consumidor mientras miraba a su esposa. Arrojó a Nate al suelo como basura. Ya oíste a la reina. Corre, niñito, antes de que los lobos te atrapen. Nate se puso de pie a duras penas, sollozando, y salió corriendo por las puertas de servicio hacia la fría noche de Nueva York. No duraría 48 horas en las calles. Roman se volvió hacia Josie, presionando una mano contra su hombro sangrante. ¿Estás herida?, preguntó con la voz áspera de preocupación. Josie se acercó a él y levantó la mano para tocarle suavemente la mandíbula. Miró la sangre en su chaqueta y luego alzó la vista hacia los ojos fríos e implacables del jefe mafioso que le había salvado la vida. «Estoy exactamente donde pertenezco», susurró. Roman capturó sus labios en un beso feroz y ardiente, con sabor a whisky y devoción absoluta. Salieron juntos del guardarropa, dejando atrás los restos de la destrucción. Josephine había perdido a un cobarde en el altar, pero en las sombras del inframundo había encontrado a su rey. Si te gustó esta historia de traición absoluta, romance mafioso y una heroína que pasa de ser una novia destrozada a convertirse en una reina despiadada, dale me gusta a este vídeo. La química entre Josie y Roman demuestra que, a veces, el mismo diablo puede ser el mejor protector. No olvides suscribirte y compartir esta historia con tus amigos. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra historia dramática, inspirada en la vida real, llena de amor, venganza y poder.